Bueno, ya veo que se pudo unir Diego a la videoconferencia y damos inicio a nuestra clase. Entonces, como les decía, hoy es la introducción a la cultura del emprendimiento. El emprendimiento o el espíritu emprendedor tiene una filosofía y parte de esa continuidad exitosa de los negocios como un modelo de vida. Ese modelo de vida que está basado en unos pilares humanísticos y que a su vez estos están relacionados con una, con una, con una habilidad muy importante que debemos desarrollar todos, y son esas relaciones cálidas y el trato digno que se le da a toda persona para lograr una transacción respetuosa de parte y parte. Entonces, esta reflexión que continúa sobre el accionar humano y el mejoramiento continuo en pro y bienestar común de los derechos humanos se traducen en el carácter y comportamiento ético de la persona, la integridad y esa unión efectiva de redes de apoyo entre vendedores y clientes que van a permitir identificar los requisitos, las necesidades, los gustos, los intereses, las políticas que rigen una interacción humana. Entonces, desde esa visión se parte ese análisis estratégico del mercado, de ese mercado global que plantea la importancia de la calidad del servicio, de la atención al cliente, y pues esto consiste en el óptimo manejo emocional interrelacional, esa interacción entre la estrategia, partiendo de una estrategia, un sistema de producción, un sistema de distribución, eh, y hacia el cliente. Y asimismo, esta estrategia del servicio de atención debe necesariamente estar fundamentada en acciones morales de buena fe con lo que se hace, con lo que se dice y con lo que se siente. Debe haber una relación coherente entre lo que pienso, entre lo que digo, y cómo actúo. Y otro elemento que alimenta y que coadyuva a las relaciones cálidas con los clientes es la comunicación, esa comunicación asertiva, esa comunicación activa, y es que comprendamos esas necesidades del cliente, el liderazgo de cómo llevamos y manejamos esa relación, esa proactividad de dar, de responder asertivamente ante una necesidad, la reciprocidad, la resolución de conflictos, la empatía, entre otras habilidades y actitudes personales que debemos poner en práctica y debemos desarrollar esas competencias para esos contenidos socioemocionales que a su vez impactan en el colectivo socioeconómico cuando se está haciendo una interrelación o unas interacciones comerciales. Entonces aquí es muy importante manifestar abierta y estratégicamente al cliente el grado de importancia que él tiene para la organización, cómo contribuye a que éste logre el sentido máximo de placer y satisfacción a sus necesidades, a su vez de manera recíproca a la empresa. Y esta interacción nutre las redes conversacionales conformadas por todos los compradores y clientes potenciales que pueda tener una empresa o un negocio. Entonces, esa relación se caracteriza esencialmente porque facilita las relaciones cálidas para el trabajo individual y en equipo con el desarrollo y el proyecto de ventas.
El liderazgo es importante ante el servicio al cliente y seguimiento personal por los diferentes medios o redes sociales que existen hoy para comunicarse con los clientes y ofrecer productos y servicios, dar una garantía de la calidad de las ofertas que está promoviendo una empresa, verificar esa constantemente la satisfacción del cliente mediante encuestas por servicio postventa, eh, entre otros, otras estrategias que se pueden ir utilizando, esas son algunas. Aquí también es importante hablar de que cuando se está ofreciendo un producto o servicio, la calidad del producto a ofrecer debe ser excelente y que estar garantizada y para eso pues se debe partir de esos costos de producción que debe ser adecuado al contexto del mercado y a un porcentaje de utilidad acorde al poder adquisitivo de los compradores. Cuando vamos a lanzar un producto tenemos que hacer ese análisis de mercado de para cuál es ese segmento del mercado se va a lanzar un producto y tener en cuenta el nivel socioeconómico, con el poder adquisitivo de estos clientes, qué tanta plata tienen en el bolsillo o cuántos son sus ingresos promedio para poder ofrecer un producto a esos compradores de tal manera que se influya positiva y equitativamente en ese aspecto socioeconómico. Entonces, para, para iniciar, para complementar esta pequeña introducción, vamos a ver un pequeño video, pero vamos a mirar quién está en sala tratando de ingresar. Bueno. Listo, vamos entonces, voy a proyectarles un pequeño video de introducción y luego lo analizamos. ¿Qué pasó?
Bueno, entonces, ¿qué nos dice, qué mensaje de valores nos transmite el video? Iniciemos por ahí. Tienen la palabra. ¿Quién quiere hablar? Josué, Luis, Christopher, Maya, Maribel, Diego, Aracelis, Elizabeth, Janet. ¿Qué video, qué valores nos están Buenos días. transmitiendo? Buenos días, lo escuchamos. Gracias, profesora, muy amable. Bueno, como usted lo dice, hay muchos valores ahí que se ponen en juego, que nos quiere transmitir el video. Está el querer alcanzar las metas, perseverar, innovar, no tenerle miedo al miedo, buscar el momento exacto como elementos pues para lograr el éxito, y obviamente pues el que la persona quiera y tenga la capacidad de ser perseverante, más o menos. Sí, muchas gracias, Diego. ¿Quién más? ¿Qué otros valores están ahí inmersos en ese video? ¿Ninguno? Pues ahí está clarito, hay uno muy importante que es la humildad. La humildad para aprender, para volver a empezar, la humildad para poder ver los errores que estamos cometiendo y volver a crear una solución a ese problema o para iniciar un sueño, para concretar ideas. El video nos invita a perseverar en nuestros sueños, en nuestras metas, para alcanzar un logro, un objetivo. Entonces, es un video muy cortico, pero que es muy motivador como tal. Entonces, el fomento a la cultura del emprendimiento en Colombia se ha implementado como una estrategia de crecimiento económico a partir de la culturización del espíritu empresarial. Y para esto, pues se ha dispuesto de un marco legal que abarca desde la motivación pedagógica como estos cursos, a partir de estos cursos, también en el diseño curricular de estos temas a niveles educativos superiores, en pregrado, incluso en posgrado, y también ha dado unos beneficios de exoneración de impuestos o de tasas, incluso, y beneficios económicos a las personas que creen empresas y generen puestos de trabajo. Dentro de este marco legal y normativo para aplicar el emprendimiento en Colombia está sustentado en la ley MIPYMES, en la ley 90 del 2000, en la ley 905 del 2004, en la ley cooperativa del 79 del 88, la ley 454 del 98 y la ley fomento de la cultura del emprendimiento, ley 1014 del 2006, entre otros. El emprendimiento, ¿qué es? Es una manera de pensar, de actuar, orientada, esa acción orientada hacia la creación de riqueza, centradas en las oportunidades con planteamientos de visión global llevados a cabo mediante un liderazgo equilibrado y riesgos calculados. Unos riesgos que vienen a ser un resultado de ese análisis de unas variables internas y externas de un mercado. Para crear valor que beneficie a una unidad productiva, que beneficie a la sociedad y que beneficie o que impacte en la economía. El empresarismo, por su parte, es esa estrategia que coadyuva en la construcción del tejido empresarial local, regional o nacional mediante la generación de empleo y el mejoramiento de la calidad de vida. Hay unos factores
claves del éxito del empresarismo. El primero, hay que analizar un mercado, un nicho de mercado. ¿Qué necesidades tiene ese segmento del mercado para satisfacer esa necesidad de unos clientes potenciales? Hay que establecer unos objetivos claros sobre cuál es el producto, cuál es el mercado, cuál es el producto a ofrecer a ese mercado y cuáles serían las características y proceso productivo, por ejemplo, de un producto, cómo se distribuirá ese producto o se prestará ese servicio. Hay que tener también muy clara una diferenciación. ¿En qué diferencio ese producto o servicio de otros que están en el mercado para poder impactar en ese segmento del mercado? Hay que tener un conocimiento claro de ese mercado. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son el poder adquisitivo? ¿Y qué nuevas necesidades podría tener ese mercado? Y hay que planificar ese proceso desde la consecución de los insumos para elaborar un producto o prestar un servicio, el procesamiento, una estrategia de mercado y una distribución de ese producto o servicio para dar una satisfacción a la necesidad del cliente y fidelizar a ese cliente. Entonces, la carrera empresarial parte de una idea. Parte de una idea que de un momento dado resulta, se nos viene, se nos genera una idea. A veces creemos que es tonta, pero puede ser muy productiva. ¿Y qué es una idea? Es ese momento de iluminación que le permite a uno ver las cosas desde otro ángulo y que une dos pensamientos aparentemente dispares en un nuevo concepto. La mayoría de ideas nacen de las diversas motivaciones de las personas y estas pueden ser una motivación interna que puede partir de una necesidad de superación o de unos retos, de una situación inesperada que requiere, nos fija unos retos internos, o una motivación externa para lograr objetivos, premios o aprovechar el tiempo. Vamos a mirar quiénes están tratando de ingresar a la sala. Cualquiera que sea el tipo de motivación, lo cierto es que una vez activadas en el interior de cada emprendedor, permiten que se desarrollen unas competencias básicas en algunos aspectos o factores muy importantes. Primero, a nivel personal, de autoconocernos y decir qué tan creativo soy, ¿cierto? Y todos somos creativos, todos tenemos un nivel de creatividad, simplemente que algunas personas tienen esa facilidad de expresarlo, de ponerlo en marcha, pero a otros nos cuesta, pero en realidad todos tenemos esa habilidad de ser creativos. Es simplemente el entorno, el momento, la necesidad de superación que nos hace disparar esa habilidad. Y el estilo que tenga para ser creativo, de qué forma yo soy creativo. Entonces, estas dos características hacen parte intrínseca de la personalidad del emprendedor, lo cual hace que se adapte a esas condiciones y a esas necesidades del entorno en el que se desenvuelve y le obliga a hacer las cosas bien, a aplicar la disciplina en cada actividad, lo hace definir los problemas, a buscar las herramientas o el significado de por qué esa idea, de por qué esa necesidad de realizar esa acción, y eso hace que se vuelva muy preciso, muy predecible, muy confiable a esa idea, a ese objetivo, a esa meta. Y asimismo, pues lo convierte en innovador,
¿Por qué? Porque lo conduce a encontrar la forma de hacer las cosas de una forma diferente, lo que lo muestra ante los demás como aparentemente indisciplinado, no, porque lo cierto es que esa persona está investigando cómo llegar a la verdadera definición de ese problema, de cómo hacer esa idea realidad, de cómo esa parte que está desarrollando de forma creativa, lo va a hacer realidad, lo va a hacer tangible, va a generar valor a partir de esa idea. Y entonces, aquí es necesario desarrollar esa inteligencia abstracta que hace que ese producto o esa idea sea diferente de una forma única, lo hace visionario, lo hace ingenioso al desarrollar esa máxima habilidad creativa. Y pues este es un proceso eh, que que le permite a ese emprendedor darse cuenta de las dificultades, de los problemas, los elementos perdidos de información, de cuestionarse las situaciones, las diversas variables con las que se encuentre, de hacer suposiciones para evaluar cada una de esas variables y comprobar la solución para cada una de esas variables y esto lo va a alimentar de tanta información que le va a dar las herramientas para comunicar unos resultados, para sustentar el por qué esa idea es válida, el por qué esa idea de producto o servicio es potencialmente ingenioso y podría dar unos resultados pues muy positivos a la hora de crear valor. Hay unos objetivos del emprendimiento. Esos objetivos del emprendimiento, el primero son laborales. Cuando hablamos de objetivos laborales, estamos hablando de lograr esa independencia laboral y económica que quiere un emprendedor, que quiere crear empresa. Y el segundo es enfrentar la baja calidad de los empleos existentes. La mano de obra en Colombia pues está muy mal paga en muchas de las actividades que nos desarrollamos, de esas actividades económicas. Entonces, si se crea empresas, se puede mejorar esa creación de valor y mejorar los ingresos para una persona. También están los objetivos sociales, es disminuir la pobreza y aumentar la calidad de vida de clientes y empleados. Y el tercer objetivo es el ambiental. A partir de la creación de productos amigables con el medio ambiente y desarrollar productos que optimicen los recursos. Ahora, la creación de empresas para el desarrollo profesional parte de esa elaboración de estudios, de diagnósticos, de investigaciones, de recomendaciones, de análisis, como esa labor estimulante que se convierte en un proceso de capacitación permanente. Pero desde otro lado, o de otro punto de vista, la cantidad de información que se va acumulando le permite al profesional cada día afinar esos procesos de análisis y aplicar ese conocimiento que tiene a un mundo real, a satisfacer unas necesidades y así como las consecuencias de aplicar una u otra teoría que ha recibido en esa solución de problemas para satisfacer necesidades en una sociedad. Entonces, el prepararse para ejercer la profesión de forma independiente o lo que ha dado en llamarse asesoría profesional es muy importante, porque esos esfuerzos que tiene desde la parte de la gestión gubernamental, por ejemplo, así, y que
son muy bien intencionados, no han logrado solucionar el problema de altas tasas de desempleo. Y por lo tanto se hace necesario que las personas aprovechen a cabalidad sus conocimientos, en especial los que le dan seguridad para ofrecer unos servicios profesionales y puedan demostrar esa capacidad en la solución de problemas. Entonces, las empresas pues están interesadas en el desarrollo y frecuentemente, por ejemplo, contratan estudios de asesores y profesionales que puedan analizar, detectar inconvenientes y prestar soluciones a los problemas que tenga una empresa, ya sea, por ejemplo, para incrementar la planta de personal si es necesario, para disminuir el valor de la nómina, para rebajar costos, entre otros. ¿Hay alguien que quiera entrar o algo? ¿Me están escuchando bien? ¿Aló? ¿Me están escuchando bien? Que escucho que me... Sí, profe. Ok, gracias. Sí, señora, Bueno, perfectamente. gracias. Gracias. Entonces, que quiere entrar, pero no, le escucho el ruido, pero no lo veo. Entonces, en la actualidad, pues, existe el temor por parte de muchas empresas, por ejemplo, la carga prestacional, porque esta carga prestacional, pues, pone en aprietos a las empresas y es frecuente que algunos empresarios prefieran crear empresas satélites con muchas formas de producción de bienes y servicios, pero con una baja nómina de personal porque pues por las leyes laborales en Colombia, esa carga prestacional se vuelve muy, muy onerosa. Pero si hay una buena producción y una buena rentabilidad, se puede mantener. Cuando se trata de bienes de consumo masivo, por ejemplo, los medicamentos, son los grandes laboratorios han optado por fomentar empresas pequeñas y en ellas se elaboran lotes de producción mediante control de calidad establecido y se convierten en una especie de sección de una planta en la que se elaboran diferentes medicamentos. También, por ejemplo, hay fábricas de muebles que han optado ante esa imposibilidad física de crecer en sus instalaciones fabriles por contratar pequeños talleres. Parte de su producción se lo delegan a esos pequeños talleres y también hay administradores de empresas, ingenieros industriales y tecnólogos de diferentes ramas que han encontrado una forma útil de aprovechar sus conocimientos prestando asesorías profesionales o técnicas o asociándolos para procesos de emprendimiento o para solucionar problemas de empresas más grandes. Hay aspectos como la comercialización de bienes y servicios que también han generado que los administradores puedan encontrar formas útiles de aprovechamiento de esos conocimientos, por ejemplo, en el caso de las oficinas de finca raíz o de venta de seguros o muchos productos o servicios por las redes sociales hoy en día. También hay un punto importante en ese desarrollo empresarial y es cuando hay una transformación de una empresa nueva en empresa familiar. Miremos quién está tratando de ingresar a la sala. Bueno, en la transición de la empresa del propietario a la empresa familiar exige acciones concretas y un paso psicológico. ¿Por qué acciones concretas? Estas comprenden uno o varios aspectos
por ejemplo, a la de contratar a miembros de la familia para la empresa. Prepararlos para que ocupen puestos gerenciales en esa empresa, distribuir la propiedad entre los herederos y normalmente pues prever la transición de control dentro de la familia para esa empresa. Y el paso psicológico consiste en que el propietario controle esa percepción de la empresa, deje de verla como una actividad personal para considerarla como un activo familiar y cuya existencia y esperanza de vida no están ligadas a las del fundador, sino que es un compromiso de todos los que están heredando o están asumiendo esos cargos o esas posiciones laborales o profesionales dentro de esa empresa. Entonces, esta definición psicológica puede ser lo primero que se dé en ese proceso y luego vienen las acciones concretas de legalización de esa transición de empresa personal a empresa familiar. Es aquí pues interesante señalar casos donde el fundador adopta las acciones concretas mucho antes de concebir la empresa como familiar y tal vez no reconozca conscientemente que la empresa se ha venido convirtiendo en empresa familiar, sino que lo va trayendo, venga, me ayuda acá, venga, me trabaja acá, venga, usted encárguese de esta área, yo le pago tanto, pero no hace los papeles legales ni el proceso legalmente establecido para que después no se convierta en problemas, para que después no haya problemas familiares y o económicos o laborales. Entonces, y pues en ocasiones esta visión de participación y continuidad de la familia como parte de esa empresa, como parte de ese sueño inicial de su fundador o incluso antes de crear la empresa, es necesario que esas personas que van a, esas familiares o esos parientes que se van a invitar a que hagan parte de la empresa o que se han venido tomando parte de la empresa, primero se preparen, que se hagan profesionales o tecnólogos que adquieran esa habilidad o ese conocimiento para que alimenten y nutran la empresa y aprovechen esos conocimientos en esa empresa donde están creando valor. Esto es como lo más importante. ¿Por qué se habla de este tema? Porque tengamos en cuenta que en Colombia la mayoría de MIPYMES son familiares. Y recordemos que las MIPYMES en Colombia son la columna vertebral de la economía en Colombia. Son todas esas pequeñas empresas que generan empleo, 2, 3, 1 empleo, 4 empleos, y que lo hacen a nivel familiar y que contribuyen a un poder adquisitivo, a una rotación de dinero dentro de nuestra economía. Y cuando estas empresas pues, no se preparan o no hacen legalmente sus procesos, es cuando empiezan a desaparecer o a quebrar. Y pues esa no es la idea. Entonces, hay otro elemento importante dentro del emprendimiento y es tener esa visión empresarial. Porque toda persona que desee crear una empresa puede hacerlo, puede crear su empresa y para ello debe tener en cuenta el objetivo final de esa idea que ha creado, del cual ha sido creador y de la cual ha llevado que esa idea se convierta en un proyecto real. Y entonces es muy importante que ese futuro empresario analice y tenga en cuenta los factores internos y externos que optimicen o afecten su negocio, ya que el proyecto empresarial puede ser viable
cuando se hace puede ser viable, pero para lo cual es necesario primero cumplir con unos procesos de puesta en marcha, generar una producción cuando ya se han hecho esos análisis, esos estudios, esas proyecciones de costos, de inversión inicial, de mantenimiento o de sostenimiento del negocio. Y cuando se ha hecho un estudio, un segmento de mercado para proyectar unos ingresos por ventas en un tiempo inicialmente planeado. Pero también puede ser factible que se realice de acuerdo con los planes, pues, inicialmente establecidos sin mucha planeación, pero lo ideal es que haya esa planeación, esa proyección. Los factores externos que afectan un proyecto empresarial y que tienen incidencia directa en las debilidades y fortalezas que pueda tener la idea de negocio o el negocio, generan efectos trascendentales hasta el punto de obtener o bien el éxito o el fracaso. Y dependiendo de esa solidez del proceso del negocio, algunas de esas variables son, por ejemplo, el mercado, que es importante pues conocerlo, analizarlo, eh, proyectarlo, la competencia, esos competidores que están ofreciendo los mismos productos o servicios que nuestro negocio está ofreciendo, cuál va a ser la diferencia de nuestro, las políticas macroeconómicas que definen los gobiernos, los efectos inflacionarios, cuando la inflación es tanta que el poder adquisitivo de nuestro segmento de mercado puede bajar, los problemas sociales, los decretos y leyes, los efectos desde el punto de vista ambiental, por ejemplo, entre otros factores, es importante tenerlos en cuenta a la hora de planificar el desarrollo de una idea de negocio. Y entre los factores internos que debemos evaluar como empresarios para asegurar la permanencia en el mercado de nuestro negocio es crear unas estrategias para ser competitivo. ¿Y cómo se es competitivo? Desde la compra de insumos para elaborar un producto o servicio se inicia con la competitividad, dependiendo de esa calidad, de esos costos que vamos a adquirir con esos proveedores, de la distancia de esos proveedores, entre otros. La gestión que hagamos desde el punto de vista de planeación, desde el punto de vista de producción, desde el punto de vista de control de la calidad, desde el punto de vista de distribución, desde el punto de vista de empaque, desde el punto de vista de servicio y de atención al cliente, de los canales de distribución del producto o servicio. La eficiencia, que se trata de hacer bien las cosas y hacerlas a tiempo. Y la efectividad, que tiene que ver con hacer las cosas bien hechas, minimizando los costos y tener en cuenta esas variables microeconómicas de la región en la que se está desarrollando el negocio. Variables microeconómicas como, por ejemplo, la infraestructura de la región, si tiene vías, si tiene aeropuertos, si tiene puertos, si tiene servicio de trenes, de transporte, de carga, los proveedores, la mano de obra calificada que se requiera, los impuestos que hay que pagar, locales, por ejemplo. Y adicionalmente, pues se debe plantear la misión y la visión del negocio, los objetivos corporativos o del negocio, el plan de operación, de producción, volúmenes de venta, el diseño de la planta productiva, el equipo administrativo y el plan estratégico a nivel financiero. ¿Para qué? Para poder colocar diseñar el montaje y poner en marcha ese negocio. Entonces, ¿por qué esta planeación? Pues porque el propósito de toda empresa que
cree valor, que genere valor, es de obtener un gran margen de rentabilidad que beneficie al propietario o a los socios o a los accionistas sin sacrificar la calidad del servicio o del producto o del servicio, y porque todo proceso debe justificar una inversión realizada en el proyecto para maximizar esos recursos. Recordemos el término de efectividad. Entonces, en sí, estos elementos que son necesarios para crear ese proyecto empresarial, es necesario conocer inicialmente si existe un segmento de la demanda del mercado que se encuentre insatisfecho. Y si ese producto o servicio que lanzamos es novedoso y va a satisfacer esa necesidad que tiene ese segmento de mercado, mirar cuáles son las ventajas competitivas y comparativas que tienen frente a los productos o servicios que existen en el mercado. Entre esas variaciones del costo de un proyecto se encuentran, por ejemplo, los costos de instalación. Los costos de instalación que vienen de la planta física, de la adecuación de esa planta física, de los servicios públicos de agua, luz, internet, alcantarillado, que deba tener esas instalaciones físicas de acuerdo al tipo de negocio y de acuerdo a la ley, cómo debe condicionarse esa planta física. ¿Cuál es los costos de una nómina, la maquinaria, las herramientas que se requieren para desarrollar un producto o prestar un servicio? Los costos de la puesta en marcha, o sea, cómo necesitamos un capital inicial para iniciar con el desarrollo del negocio y sostenernos, que por lo menos va dentro de 6 meses a 1 año como mínimo. Y los costos de normalización del producto o servicio. Cada vez que se hace un proceso, se requiere un capital para costear una compra de insumos, pagar una mano de obra, hacer mantenimiento a unos equipos, a unas máquinas, unas herramientas para desarrollar un producto y ponerlo en venta, distribuir, venderlo y distribuirlo. Entonces, ¿cuál es esa logística? Tiene un costo. Luego viene la fase de desarrollar la idea del producto o servicio, ¿no? Hasta aquí, hasta el proyecto hablamos de la idea y cómo la estamos planificando, la estamos concibiendo a partir de unas variables internas y externas. Pero cuando venimos ya a desarrollar esa idea de ese producto o servicio, pues aquí el emprendedor primero puede generar una o varias ideas de negocio, pero debe escoger aquella que le brinde esa mayor rentabilidad, esa oportunidad de crecimiento en el mercado, de acuerdo a ese análisis que se hizo anteriormente. Debe haber una proyección de ese negocio. Debe tenerse un análisis y un estudio tan claro que permita minimizar los costos, mantener un volumen de ventas acordes con las expectativas del negocio y del segmento de mercado que se escogió. Y es necesario aquí que el empresario establezca relaciones, haga alianzas, haga acuerdos o se asocie con otras personas que sí conozcan del producto o servicio y que dominen el tema. A veces es necesario. Asimismo, pues el emprendedor debe también relacionarse o asociarse con expertos que aporten conocimiento a ese proyecto de emprendimiento.
Para que el empresario inicie el desarrollo de ese producto o prestación de ese servicio nuevo en el mercado, pues debe establecer un proceso de mejoramiento continuo basado en el ciclo del proceso, en el ciclo de Deming. Y este proceso de Deming, pues es muy sencillo, consiste en primero planear. Que planeamos, determinamos a partir de unas necesidades del cliente, cómo se las satisfacemos a partir de un proceso productivo, de un producto o de un servicio. La siguiente fase es ofrecer esos productos y servicios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para satisfacer esas necesidades del cliente. Actuar es corregir esos, evaluar los errores, evaluar esos daños que haya o las quejas o los reclamos que tenga un servicio, un cliente por un producto o servicio. La empresa debe actuar para corregir esos problemas presentados en un proceso productivo, por ejemplo, con el fin de optimizar esos procesos, esos productos y satisfacer al cliente. Y por último, es verificar, estar evaluando en todo momento el desarrollo, el proceso productivo, el proceso de producción, el proceso de atención, entre otros, de ese producto o servicio del cliente para satisfacer esas necesidades de ese cliente. Entonces, un empresario puede tener varias ideas de productos o servicios para lanzar al mercado y hacer la realidad, pero dentro del proceso de selección y toma de decisiones se debe tener en cuenta unos parámetros muy precisos. Y es tener claro qué tipo de producto o servicio va a ofrecer para concluir, identificar claramente qué queremos satisfacer a nuestros clientes o consumidores, qué producto lanzaremos o qué tipo de servicio vamos a ofrecer. Segundo, tener claras las características del producto o del servicio que se va a prestar. Si es un producto, conocer cómo se elabora ese producto, cuáles son los equipos necesarios para procesar ese producto, qué operaciones o qué pasos se requiere para realizar esa fabricación de ese producto, cuáles son las materias primas que se deben utilizar, cuáles son los proveedores que me van a facilitar esas materias primas, en qué tiempo vamos a desarrollar ese producto, qué capacidad tenemos para elaborar un volumen determinado de producto. Mientras que si la empresa solo va a prestar servicios, pues se debe evaluar si los procesos y los procedimientos empleados con unos parámetros de eficiencia y efectividad son los adecuados, qué personal idóneo tenemos, cómo capacitamos al personal para que ofrezca ese producto de servicios, cómo diseñamos ese portafolio de servicios para poderlo desarrollar, cuál es ese ciclo del servicio que vamos a prestar. También aquí, ya concretando, para este desarrollo de la idea del negocio es cuál es el nicho de mercado hacia el cual está dirigido el producto o servicio, identificar a esos consumidores, dónde se encuentran, cuál es el mercado objetivo de ese producto o servicio, si el segmento es muy grande o está disperso, o en qué caso se puede segmentar aún más ese mercado con el fin de minimizar el margen de error para identificar a esos clientes potenciales. El tercero es qué tipo de necesidades del consumidor satisface ese producto que estamos ofreciendo. Y una vez creado el producto o servicio, se debe verificar que efectivamente satisfaga las necesidades de ese cliente o consumidor. Él es el único que puede evaluar la calidad de ese producto o servicio y si satisface o no sus necesidades. Tener claro cuál es el nivel de inversión. Aquí es importante realizar los cálculos numéricos sobre el valor total de la inversión en la que incurrirá el empresario
y para ello debe tener en cuenta los gastos preoperativos, los gastos de instalación y puesta en marcha, las materias primas utilizadas, la capacidad instalada, la infraestructura, la mano de obra directa e indirecta, los gastos de administración y ventas y los imprevistos, entre otros. Y también tenemos las asesorías como esa herramienta que para el plan de negocios se pueden presentar a lo largo de la ejecución del proyecto. Pero pues estas asesorías se pueden presentar y clasificar de acuerdo con las necesidades que cada plan de negocios requiera. Y pues ya pueden, dentro de los tipos de asesorías podemos encontrar asesorías contables, tributarias, financieras, de obra civil, agropecuarias, administrativas, legales, entre otras. Y son necesarias cuando el emprendedor no domina ni conoce la totalidad de los documentos y trámites de los procesos organizacionales o al interior de la empresa, y que debe recurrir a asesoría de estos profesionales. Bueno, hasta aquí el tema de hoy. Ya para la próxima clase seguiremos con nuestros temas de emprendimiento. ¿Tienen alguna pregunta o quieren complementar el tema? Buenos días. Elizabeth, buenos días. Sí, señora, buenos días. Es que, bueno, como no tengo otra forma de comunicarme, pues necesito preguntarle por aquí. Yo trabajo en el momento. ¿Cómo hago? Por lo menos el día de mañana tengo disponible, pero creo que también hay clase el 17, ¿cierto? ¿Cómo haría? El 17, espere a ver qué clase le... No tenemos clase hoy. No, todavía no he programado la de la semana entrante. Igual las clases quedan grabadas. Tienen que estar mirando acá los anuncios, mire, del aula. Mire, la conferencia de hoy a las 8. Esta es la actividad que tienen que entregar, que se vence el 17, que es diferente. Tienen que estar mirando ese material, leer, entrar aquí al contenido del curso, leer el material, como les expliqué ayer en la clase. Ya me sacó el sistema. Bueno. Es que ayer no pude entrar, no, traté y hoy también me demoré casi 15 minutos para entrar, no sé por qué. Quién sabe el sistema que... Ya ahí sí se me sale la mano porque ya es cosa del sistema o la conectividad. El caso es que todo ya está activo. Entran a contenidos del curso y ahí ya en una carpeta van a encontrar en cada unidad el material de formación y los espacios para evidencia. Ya ahora les publico la grabación de ayer para que lo vean, que esto lo expliqué ayer. Y cada semana publico la fecha de la videoconferencia. ¿Por qué? Porque me asignaron cursos de temas muy diferentes, entonces me toca pues duplicar el tiempo para cada tema y para cada curso en específico. Entonces no puedo como establecer ahorita un horario para cada grupo específico, ¿sí? Tengo que mirar qué días le doy al uno y qué días le doy al otro y a qué horas. Y que se me combine con las clases que tengo presenciales. Entonces, también esa es la situación. Igual la grabación no es obligatorio asistir a las clases, pero es importante porque se desarrollan temas como los de hoy y las grabaciones se están publicando en el aula para que si usted no puede asistir a la clase, pues pueda ver la grabación en el momento que usted tenga disponibilidad. Hasta ahí, claro. Perfecto, muchas gracias. Sí, señora, muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, fuera del tema. ¿Hay algún grupo donde usted manda alguna información o algo? Sí, yo ahí en el aula les envié el enlace. Les envié el enlace para que se inscriban en un grupo de WhatsApp y me hagan preguntas o inquietudes. Como es un grupo de WhatsApp para todos los cursos que tengo en este momento, pues es necesario que me digan, soy del curso de mentalidad emprendedora, soy del curso de derechos humanos, soy de razonamiento, porque ahí en el aula está. Pero si abro más grupos me van a enloquecer.
Lo que pasa Aquí está el enlace para ingresar al WhatsApp, mire, para inscribirse al WhatsApp. Si lo está viendo, está ahí en el aula. Se inscribe ahí. sí, ya lo vi. Ujú. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra inquietud? Bueno, entonces que tengan un feliz día y gracias por su asistencia. Los espero en la próxima clase. Gracias a usted, buen día. Buen día. Gracias, profe. Buen día. Hasta luego, que estén muy bien.